Nos ubicamos a 212 kilómetros de la ciudad capital, Cobán. Su significado es entonces lugar nublado, la tierra de los Erchi, la tierra de Ahpopats. Hoy conoceremos su historia, su arte, su cultura. Hablaremos con expertos y a través de las cámaras de TV Maya en tu comunidad conocerá más de este hermoso lugar. Cobán, lugar nublado, la tierra de Ahpop o Bats. Aquí todos nos unimos para mostrar nuestra cultura. Son una de las frases que se escuchan en los labios de los cobaneros. Cuando se habla de que esto es Verapaz, yo siempre digo de Vera poco y de paz nada. Mire, el territorio se llamaba Samoncá. Samoncá tenía límites imprecisos. Lógicamente en aquella época no existía el RIC ni el Instituto Geográfico Nacional, ni habían GPS. Pero al norte los límites difusos eran la confluencia de los ríos Sibón y Sartún. Del otro lado estaban los Itzáes. Al sur estaba el río Grande, que es conocido como el río Motagua. Al oriente el mismísimo océano, porque todo el territorio de Izabal era parte de Samoncá, e incluso fue parte de lo que se llamó después Tezulutlán. En ese momento no existía Guatemala como la conocemos actualmente, y tampoco pertenecía a lo que se conocía como el territorio del Mayab. Éramos algo así como clase aparte, éramos clase aparte. Si bien geopolíticamente teníamos todas las costumbres y toda esa dimensión cultural que hoy nos une a Mesoamérica. No solo el territorio de Guatemala como la conocemos hoy. Recordemos que estos límites tan bizarros que tenemos, la mayor parte de ellos fueron hechos en el gobierno de Injusto Rufián Barrios. No Justo Rufino Barrios, Injusto Rufián Barrios. Pues le decía entonces que todo lo que es el territorio de Izabal quedaba dentro de lo que era primero Samoncá y luego Tezulutlán. Y al occidente, ahí sí estaba un límite muy preciso, el río Chisay, que en ese momento se llamaba el río Colum Tejilá, espejo de agua de pájaros pintado. Y es que la región es muy lluviosa. Incluso solía haber una llovizna perenne que duraba hasta varios días, llamada por los lugareños Chipi Chipi o Musmus Aba en Jarchi. En el siglo XXI, debido a la tala de bosques, este fenómeno es menos común y las temporadas lluviosas son más copiosas pero menos constantes. Su idioma maya es el Jarchi. Usail cholehil chokere ninkehun nimla sail cholehil lakui chokreb chishunili kyo keb chikilbal udnaqanaw naqli esilain kulak kyalaqtabar li shmolamili atinobal qchi na baltanalik angel tuqubambil malaqtusubambil barquantish beresi kwan nakorush beresinkil kwaninka shbanak angel lakui rulish tuminal udnaqanawaq kui naqchokreli molam ALMG hualkachin nakui litzaq lishtuminal nakeman bali akwabeh ho lishmolamili atinobal qchi kyokosh beresinkil kui oshiblik angel chiru lichaba in kyokosh beresinkil hulik angel barkui kyokebchi oken litzibam bileb salimolam utli anit terash solbal tsiban kili qchi Cuando kui lik angel chirish li abib al atim barkui cuan lik angel na beresiman rahlal kutan utnakulak saeb li hunhun chi naher sa li hunhun chi ochoch sa li hunhun chi tep akyal bar cuan qeb li komon makoban makarcha machamelko mapeteng maisabal malansetiva akyal akbar nakulak li esil shbana qaan li rahom li qak angel rena qakauresil li qatinobal Kauresili kacheom anuom rikili abibal atin Cuando kui hunlik angeli ashkaberesish kauresinkileb li kanachin
barco nakakawresieb chirish li chaqrab charu nakexberesirib charu nakekulakchi atinak nakekulakch pach'alishten maresa popol maresa renap maresa banlebal maresa rajlebal chaqrab ajel ru nakebli qanachin ebli saj ebli ishchishunileb Teishnaw chitzaqal reru chan rush beresinkileb rib utinqa teishqetaq kwichaqli chaqrab sashbeneb shbana qa'an juli qak'ulub la'o laqralch'och juli qak'ulub la'o li ishq ut ajel ru naq teishnaw ajkwi'x beresinkileb ajkwi' rib sa' li ratinob'al Kwan junchik li qak'anjel la'ax puktasinkil utrilb'al charu naq k'u jun li tasalju chirix li molob'al atin anajkwan akwan li qatasalju ab'an qaj xk'eb'ax komon li k'anjel la'in re naq nab'al ajkwi' li atin kwan chisa' li molob'al atin re naq k'anjelaq choqre'eb li tzolom choqre'eb laj k'utunel choqre'eb chixjunil laj k'anjel li kwankeb' ajkwi' sa'eb li jalan chimolam aan li kyokosh beresinkil rik'ix tuminal li molam ab'an kwankeb' kwib'oxib' ajkwi' li k'anjel naqaberesi rik'ix ten jalan li molam jo'qakeaq kwan li xkawresinkileb' numenaq b'eleb' cient li ajk'utunel li kyokeb' chi okenk arin sa li xtepal kob'an kyoko ajkwi' chi k'anjelak rik'in li xmolamil li tzolok Kwan li qasum k'ub' rik'in xmolamil li tzolok aran peteng kwan li qasum k'ub' rik'in li xmolamil li tzolok aran ixkan kiche ut kwan li sum k'ub' ajkwi' rik'in li xmolamil li tzolok aran Lancetillo aran sa xtepal ajkwi' el Estorizabal Livingston Morales barki kwanke li xtepalil laj eqchi aran ajkwi' kwanko sa sum k'ub' rik'ineb' li komon kwankeb' jalan li molam nake'oken rik'in li xmolamil li atinob'al eqchi xb'an naq li k'aru naqaj la'o naq to'extenb'aj kwi' mak'a qatumin ab'an naqasik' charu naq taqaberesi qib' kwankeb' kwib'oxib' ajchik li komon nako'extenq'aj Jual kwankor sa atin rik'ineb' li komon li nake'xberesi li tzolok uchikama'in naru ajkwi' naqisi li qak'anjel Kwanko sa atin rik'ineb' li komon re'eb' li ab'ib'al atin kwan li jalanchik li molam chirix tzolok chirix kawilal chirix chaqrab kwanko sa atin re naq taqisi ajkwi' li qak'anjel sa komonil kwankeb' ajkwi' li xmolamil akrek kwi' li xch'utaleb' laj eqchi' kwan a sexa kwan a disi kwan li xmolamil li na'ilok re chixjunil li xyu'ameb' laj eqchi' ut laj poqomchi' kwanko sa atin ut jo'ka'an naq naqaberesi ajkwi' li qak'anjel la'o sa komonil Us naq nako'atinak chirix k'utb'al li q'eqchi' ajel ajkwi' ru naq taqataw ru chan ru taqak'ut u chan ru taqatzol qib' choqrex k'utb'al li q'eqchi' la'o kwan nab'alpay ru li qatasalju rik'in chan ru naq taqak'ut kwan ajkwi' jun li tasalju qakeaq li kwan arin ja'an li xb'eyil tz'i' ja'an li k'ub'anb'il b'arkwi' naqak'e qib' sa atin rik'ineb' li nake'ilok re li tzolok ut'eb' li qas qitz'in akawb'ileb' rinb'il ajkwi' rib' rik'in charu xtz'ilb'al rix junaq li atinob'al ab'an naqanaw naq kwan li qamajelal xb'an naq tento naq qak'awxla naq junaq li atinob'al ajel ru naq taqak'ut chaq rub'elaj chaq chan ru naq kwan li xe'el kama'an ajkwi' naq tok'utuq chan ru naq nakokwa'ak chan ru naq nakob'ek chan ru naq naqakyu'amil li junjun chi li qatin chikye'b'il jo'ka'an ajkwi' naq tentot qatzol chitz'iib'anb'il malaj li anit teraj tzolb'al li q'eqchi' jo'xkab' ratinob'aleb' tento ajkwi' naq la'o jo'molam toj kyokox tz'ilb'al Usb'antiox xb'en kwa nakwax kyeb'al naq jwal nasao linch'ol chi oken xb'an naq
Honakanaw lixk'alil chanrunaq k'uli qamolam charunaq kyokochi oken kla'olaq iqchi salijunjun chik'angel kama'anaj kwi' tentonaq qakawresiqib xb'anaq ink'aj kwi' naru naqyal qak'ut malaj tinkek wankin salixmolamil li atinob'al iqchi kwink'aninnaw iqchi angel runaq la'ot qakawresiqib ut nik'awxlanaq salik'angel la'in angel aj kwi' runaq la'in jo'ix tinkawresi kwi' b'renaq na tintenq'ajeb aj kwi' likomon xb'anaq tentonaq qak'awxlanaq iqchi mokokyal junta chi atinob'al chi jo'kana'an b'an li sasali qanale' b'a'ay sasali qakyu'am xb'anaq sali qatinob'al kuanaj kwi' li qanale' kuanaj kwi' li qakuanjik la'olaq iqchi ut salinch'ol sa xtiklajik li k'angel mokonink'awxla taj walcham li ch'ajkilal natawman chi sa nab'al li ch'ajkilal naqataw sa b'es arin sa li qochoch sa li junjun chi molam sa li junjun chi na'ajej natawman li ch'ajkilal lab'an na'ax kawub' li qach'ol re naq sa komonil aj kwi' qab'eresi qib' jo' poyanam jo' aj iqchi ut la'in jo' ixq jwal nasajo' linch'ol re li chikyal ninnaw naq jwal kaw li k'angel xb'anaq jo' xink'e la'olaq iqchi kuanko kyalaq tab'ar ab'an chi salinch'ol kyokix b'eresinkil li k'angel b'artana kyokix b'anunkil chi us kuanaj kwi' tana li majelal ab'an kama'an li k'angelak naqanaw aj kwi' naq numenaq jun maychab' rokik li xmolamil li atinob'al jo' aj kwi' li ALMG ut naqanaw aj kwi' naq la'in li xb'en ixq li kyoch k'angelak kyoch jolominkil li molam a'in chiru li jun maychab' xnume' chaq ab'an jwal salinch'ol ut jo' ixq ninkawresi aj kwi' linch'ol ninkawresi linch'ol xb'anaq ninnaw naq li k'angel la'in ink'an naraj naxk'e naq tinnumtaj malaj xnimal linkuan xb'anaq xb'antioxinkil xb'anaq xmayejankil li qakuanjik jo' la'olaq iqchi tentonaq qab'eresi aj kwi' ut ch'olch'oj chiqu naq xmayejankil ut xnawb'al charunaq taqatyoxi chiru li tzul taq'aj charunaq taqatyoxi kulaj malaj rajlal kutan ink'an nawaj to'b'al naq toj k'ulun junaq li kutan re xk'atb'al junaq ik'utz'uj ajel b'an runaq kulaj tentonaq totyoxin la'oj o aj iqchi nakotyoxin qak'at aj kwi' li qutz'uj ut la'o aj kwi' xkomon li qasutam la'o xkomon li choxach'och naru aj kwi' naqil sa linpo'ot kuan chikwi xanakuan linpo'ot naxk'ut aran naq la'o o aj ralch'och jun taq'et li qakuanjik rik'ineb' li kok'xul rik'ineb' li che' rik'ineb' li nima' rik'in li choxa rik'in chixjunil xb'anaq junul ink'an narax keb'an naq la'o kwinq malaj la'o ixq ut nim qakuanjik chiru li ch'inaxul chiru li ch'inatzoxul chiru li kej chiru li k'anti' jun taq'etoch qajunilo' b'antiox b'an re li qawa' tzul taqa' ut ta'an li naqab'antioxik kama'an naq k'e la'o xkomon charu naqamayeja xb'anaq li qakuanjik kulaj tentot tob'antioxin junelik tentonaq qak'e aj kwi' li qutz'uj kuan aj kwi' li tyoxin chiru li loq' laj tzul taq'a ab'an jun li sasal li na'leb' jo' aj iqchi nakuan aj kwi' xb'anunkil charu naq la'o nakob'antioxin eb' li qanajter qaxe' qaton eb' li qachekelal eb' li qana'chin eb' li qakyukwa'chin k'ay naqeb' naq nake'xik sa li tzul taq'a chi xb'antioxinkil li qakuanjik nako'aj nakokwakli nakokwar nakokwa'ak nakotz'ekank ajel ru xb'antioxinkil chiru li loq' laj tzul taq'a xb'anaq an li nasin qe an li naxk'e li qamatan re nakuanjo la'o sa li ruchich'och cha'in ut charu naq naqab'antioxik an aj kwi' naqakyu'ami ut li qatinob'al li sasal li na'leb' junjun junelik nakuanara. Hablar de orquídeas es hablar de las Verapaces, uno de los lugares más privilegiados por su gran diversidad de fauna y flora, variedad de climas y microclimas que hacen rica a la región en biodiversidad. La flor representativa de Cobán es la monja blanca,
es también la flor nacional de Guatemala. Estamos en la tierra de la monja blanca, nuestra flor nacional, y estamos con un experto en el tema. Estamos en un orquidiario que tiene pues mucho que contar, mucho que decir. Si las plantas hablaran, le diría a usted, estimado televidente, que pues hay mucha historia que ha hecho Guatemala, pero lo ha hecho por personalidades como el ingeniero Freddy Archila, quien está con nosotros amablemente, ha sido pues abierto a darnos, a compartir sus conocimientos, y qué bien que lo hagamos ahora a través de las cámaras de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Freddy, gracias por la apertura que nos das, esa humildad y también que lo notas en tus disertaciones que nos has dado ahora previo a la entrevista. Quisiéramos que digas quién es Freddy Archila, porque sabemos que sos ingeniero, pero ha habido una parte de publicaciones, a tu corta edad has disertado en Harvard, cuestiones así de la vida. Bueno, Freddy Archila yo podría resumir, es una persona que ama su país, que ama sus raíces. Me siento profundamente identificado con la Alta Verapaz. O sea, te digo, amo Guatemala, pero me siento profundamente identificado con Cobán, con todo lo que rodea a Cobán, sus mitos, sus leyendas, su riqueza culinaria, y comprometido con la conservación y con la investigación de orquídeas. Y quizás hasta hace un par de años agregué algo, y con la formación de personas que puedan cumplir mi plan de sucesión y pues seguir en la línea de las orquídeas y en otras tantas líneas. Antes de hablar en contexto de las orquídeas, me gustaría que los televidentes supieran en qué países has estado, exhibiendo lo mejor de la flora de nuestro país, como para darnos una idea de quién es Freddy. Híjole, bueno, he estado en la mayoría de países de Sudamérica, sí, solo Paraguay no, solo Paraguay no, y Centroamérica en varios países, Costa Rica mucho, porque ellos tienen un avance interesante en el estudio botánico. Regresé recién de dar una conferencia en la UNAM, en México, sobre un libro del genio Sobralia. Y bueno, en Estados Unidos, en varios estados, en Florida, en Massachusetts, en California, en Colorado. La verdad es que he tenido la suerte de que me han apoyado, me han invitado y bueno, para estar ahí en las aulas universitarias compartiendo un poco del trabajo que realizamos aquí en la Estación Experimental de Orquídeas. Pues Cobán nos ha sorprendido con tantas personalidades, uno de ellos tu persona. Quisiéramos, antes de entrar al tema, quisiera tus publicaciones, desde cuándo empiezas a investigar, a realizar ya de la flor nacional, antes de entrar en tema. Bueno, yo tengo que reconocer que hay varios puntos en mi vida que me llevan a hacer esto, ¿verdad? Y bueno, un día agarré el discurso del método de Descartes y entendí, ¿verdad?, lo que a él le había pasado, y exactamente es lo mismo que a mí me pasó. La gente y los eventos que te van moldeando. Primero tuve la enorme suerte y enorme oportunidad de ganarme una beca para estudiar en la Escuela Nacional Central de Agricultura. Eso cambió, la ENCA Bárcenas, cambió totalmente mi manera de ver el mundo. Lo vi más científico y aparte de todas las enseñanzas técnico-filosóficas de la ENCA, me recuerdo que en la pared, en letras gigantes, decía: aprender investigando es afirmar sabiendo. Y en otra pared decía: aprender haciendo. Letras que te marcaron seguramente. Seguramente. Con el tiempo yo migré, fui a Estados Unidos a hacer estudios de botánica del sotobosque y conocí a un profesor venezolano que me educó en el tema de los helechos. Pero aparte me dijo algo: mira, tú sabes mucho de la naturaleza de tu país, pero ya no lo cuentes. Alguien más se va a robar tus ideas y no publica. Y cabal, y es cierto, porque también existe esa parte negativa que trato de no contarla, ¿no?, que me han robado algunas investigaciones, pero no importa.
Lo importante es que él me enseñó que, él me dijo, los gringos tienen un dicho aquí, escribe o muere. Y entonces empecé a publicar, y justo la primera especie que yo describo es una Lycaste guatemalensis. Y se la dedico a Guatemala porque coincide con el final de la guerra. Entonces estaba como ese fervor, esa necesidad de sentirnos un país que quería ver hacia adelante. Y bueno, dije, esta es mi primera especie, se va a llamar guatemalensis, ¿verdad? Y entonces empecé, a partir de eso, mi primera publicación, yo en este momento he publicado 14 libros. Al final, ¿Uno de ellos se los tenemos? Sí, aquí tengo un par sobre la monja blanca. Te vamos a ayudar acá. A final de año publico 4 más, que vienen en colaboración con investigadores, doctores de la UNAM, doctores de la Universidad de Lyon en Francia, de la Universidad de Gdansk en Polonia. Sé cuando empecé a trabajar fuerte, hace 25 años, y de repente hace unos 10 años cambiaron mucho las cosas, 10, 12 años, porque ya me empezaron a buscar grandes nombres en el tema de investigación para proponerme que querían... Que quizás solo las habías leído. Eran para mí referencias bibliográficas prácticamente, ¿verdad? Yo fui a un congreso y cuando yo vi el listado de los asistentes dije, este es un listado de biblioteca de libros de autores o son los participantes. Y son los participantes. Y es gente que me ha dado mi espacio, que eso es importante. Me ha dado mi espacio, ha valorado mi conocimiento y a veces qué rico se siente cuando esas personas que han publicado tanto, de 80 años de edad, te mandan a decir, Freddy, ¿qué piensas? Quiero hacer esta publicación, quiero oír tu opinión. ¿Ya? Y esto se da porque ellos valoran que nosotros estamos y vivimos en el laboratorio viviente. Tenemos a la mano, y no solo por esta colección de referencia, 35,000 orquídeas que hay acá, sino porque eso es una de las preguntas. Es 35,000 orquídeas, sino que también porque nos quedan relativamente cerca los últimos remanentes de bosque que van quedando en este país. Bueno, vamos con lo primero. ¿Qué es un orquidiario? El orquidiario es una colección de orquídeas. Hay gente que tiene sus orquídeas, las ha comprado y no les tiene ningún valor agregado. Y quizás no pueden ni cultivarlos. Ni cultivarlas. Al no cultivarlos o pegarlos en el lugar adecuado, tienden a desaparecer. Y mueren. Y yo lo he visto. Y mueren miles y miles y la gente sigue comprando. Lamentablemente muchas veces compran extracciones de la naturaleza. Nosotros más que un orquidiario nos llamamos Estación Experimental de Orquídeas de la familia Archila. Estamos cumpliendo 45 años ahora y el tema aquí es un banco de germoplasma, más que un orquidiario, porque aquí cada orquídea tiene una importancia, tiene un valor, viene de un bosque que estaba talado antes de que la gente lo quemara 1 millón de orquídeas y después para sembrar maíz y frijol por la misma necesidad nosotros llegamos y colectamos 10 plantas, porque además... ¿Cuántos años estamos hablando? 45 años de estar haciendo. Mi papá empezó con eso. Las orquídeas forman parte importante de ese jardín cobanero. Y bueno, hay algunas que tienen incluso alguna importancia medicinal para el pueblo maya Ekchi. Entonces, pienso que por eso nosotros afirmamos ese interés. Y tal vez eso es importante aclarar, que nosotros esta colección la tenemos inscrita y registrada en el CONAP. O sea, eso es importante. Y hay muchos orquidiarios que no están legalmente aceptados, o sea, viven y operan en la ilegalidad. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos establecer los tamaños de una orquídea? De una orquídea. El más grande hasta el más pequeño. La más grande se llama Phragmipedium monstruosum. La flor. Vamos a hablar de la flor. Y es de Cobán. Es un Phragmipedium monstruosum Archila. Es una especie que yo describí. Flores muy grandes, muy raras. Para poder publicar, uno debe cumplir primero con los requisitos establecidos en el Código Internacional de Nomenclatura, bueno, antes se llamaba de Nomenclatura Botánica, ahora se llama Código Internacional de Nomenclatura de Hongos, Algas y Plantas. Y media vez uno cumpla con los requisitos establecidos en ese código, uno ya puede someterlo al arbitraje internacional. Eso quiere decir que por lo menos 4 expertos
en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Tiene Brasil, que cruzar información. revisan el artículo y con uno que diga esto no se publica, no se Se publica, cae el proyecto. se cae la publicación. Y estoy a punto, la primera semana de agosto, llevo un hito histórico. El primer guatemalteco en publicar 100 papers, 100 artículos científicos en revistas internacionales. La persona que me sigue tiene 46 papers. Todavía le falta. Tiene 40, ya falleció además, pero bueno, hay otros que están por ahí, pero me llevan 30, 40 años de edad y tienen un trabajo como investigadores. Todo esto que yo hago en el tema de investigación es ad honorem. Es las madrugadas libres, le digo a los amigos, porque lamentablemente no hay cómo subsidiar esto. Sí. ¿La orquídea más pequeña? Perdón, esa es la Platistele, por el momento, Platistele minimiflora. ¿Cuántas orquídeas has determinado de pronto ya con un nombre? Estoy cerca de, ya sobrepasé las 400. Tengo descritas para toda América. Para toda América he descrito, solo Canadá no. Bueno, Freddy, platiquemos sobre nuestra flor nacional. Cobán es conocido por la monja blanca. Aquí se encontraron las mayores poblaciones, pero también la historia del saqueo de nuestra flor nacional se dio desde acá, hacia otras partes. Gente que venía a la capital y ni modo, la gente emocionada porque había un recurso que vender, muchas necesidades. Y hay más monjas blancas en Japón, California, Australia que en Guatemala. Y sí es un ícono para nosotros muy importante, el Saki Ishq, la hembra blanca, asociada a rituales de fertilidad, porque dicen que adentro de la flor hay una mujer desnuda, ¿ya? Y algunos dicen que es un falo. Entonces cuando vienen los dominicos, con todas esas cuestiones que nos mete el catolicismo en nuestras regiones, vienen los dominicos y dicen, no, Dios mío, es pecado, ¿cómo va a ser una mujer desnuda, un falo? En realidad es una monja en posesión de oración. Es la monja blanca, ese es el apodo. Pero nosotros le decimos el Saki Ishq, la hembra blanca o mujer blanca. Ajá, ese es el nombre que se le da en quechí. Ya no existe en la naturaleza. 80 plantas registradas, de las que se tiene certeza genética. Porque hay que tener mucho cuidado y aprovechando que estos son medios de comunicación. ¿Cómo te ven mal? Sí. Hay gente que se aprovecha y están trayendo híbridos que se parecen a la monja blanca, los compran en $15 y se los venden a la gente en 5,000 quetzales. O sea, es increíble. Hay un tipo en Ciudad Capital que está haciendo un negocio y eso me costó a mí un poco porque yo iba a conferencias y decía, mire, ya solo quedan 80 plantas de las que podemos hacer trazabilidad genética de este bosque y la tiene don fulano y así. Y no, ya estoy en un problema. ¿Cómo va a hacer eso? Yo tengo 100 plantas. Una señora ahí en la salida de El Salvador, $500,000 de quetzales en plantas de monja blanca. Y yo digo, bueno, ¿desde cuándo? Hace 2, 3 meses. No, dije, eso no se puede conseguir. 100 plantas, porque tenemos que considerar que la monja blanca es exactamente la misma especie, Lycaste virginalis. Pero la monja blanca tiene un accidente genético por el cual perdió el gen que produce el pigmento morado. Es una molécula que se llama antocianina. Entonces, al perder eso, queda blanca. Entonces, prácticamente es un albino. Accidente. Es un albino, como pasa en los humanos, los que nosotros le decimos los hijos del sol, ¿ah? O semi-albino, como yo digo en mis textos, porque sigue teniendo una coloración amarilla en el centro. No es totalmente blanco. No es totalmente blanco. Entonces descubrí que la especie Lycaste virginalis tiene 2 pigmentos normalmente. Antocianínico, que da color morado, lila, y una xantófila que da color amarillo. Y nuestra monja blanca, bien descrita, es sépalos blancos, pétalos blancos, labelo blanco y el centro amarillo. Entonces, esa es nuestra flor nacional. Es muy rara, no se da muy común. Es el saqueo sistemático, es decir, las blancas son las más caras, la destrucción del hábitat, que tal vez es la principal causa de la destrucción del hábitat, hicieron que llegáramos hasta ese punto. Afortunadamente tenemos ahorita
500 plantas 500 plantas. creciendo in vitro, que están como el tamaño de mi uña, que dentro de 3 o 4 años las vamos a reintroducir al bosque. Cuando dices saqueo, ¿cuáles son las recomendaciones que hace a los cobaneros, también a los televidentes? Quizás alguien tiene una hoja blanca seguro. en casa, para mantener la especie. Bueno, primero tenemos una presión terrible, ¿verdad? Porque la ciudad de Cobán está creciendo a pasos agigantados, entonces estos espacios verdes ya no los encontramos en las casas, los eliminan. Y ahí es donde está esa riqueza, ese jardín cobanero tradicional con, aparte de orquídeas, plantas medicinales, ornamentales, sagradas. Tenemos algunas plantas que no tienen más que un uso sagrado. Y entonces, pues decirles que si no tienen otro lugar donde ponerlas, tal vez abocarse con alguien como la estación experimental, que puede darles algunas indicaciones hacia dónde se podría establecer. Y si tienen el lugar, las orquídeas en general necesitan sol, pero no directo, necesitan sombra, no en extremo, o sea, buscar un lugar intermedio. Para la gente que a veces nos ve en la capital, ojo, en Cobán llueve mucho, pero las orquídeas no son acuáticas. El caso de mucha gente es que, mire, se me murió mi orquídea, que conseguí por ahí. ¿Y qué pasó? Pues fíjese que puse una palangana, como en Cobán llueve mucho, puse una palangana y la metí ahí por un momento. Las orquídeas no son acuáticas, eso tiene que quedar claro. Y sí llueve mucho, pero también este clima es más templado. O sea, aquí llueve 1 hora, al rato aparece el sol durante 3 horas, entonces hay un proceso de drenaje, el mismo metabolismo de la planta hace que absorba humedad, que se evapore un poco. Entonces, ¿sí necesitan humedad? Claro que necesitan humedad, pero no son plantas acuáticas. Entonces, eso, el riego hay que tener mucho cuidado. Una o 2 veces por semana, sí, que es lo recomendable. Claro que sí. Freddy, no sé si tienes algo más que agregar respecto a todo este trabajo que son muchos años, mucha historia en este lugar. Y como respecto a nuestra entrevista que es sobre las orquídeas. Bueno, yo creo que esto se entienda como una colección, un banco de germoplasma, pero sobre todo esto es patrimonio de los guatemaltecos. Este es patrimonio nacional. Nosotros lo cuidamos. Este es el compromiso de la familia Archila. Las investigaciones son el compromiso de Freddy Archila con su país. Si todos pusiéramos empeño en algún área, animales, tortugas, el ornato de nuestra ciudad, la parte del fortalecimiento cultural, educativo, artístico, como nosotros lo hacemos con las orquídeas, este país podría caminar mucho. Yo creo que la clave es no esperar que todo nos lo dé el gobierno, sino cómo puedo yo contribuir con mi país. Y seguro que lo podemos sacar adelante. Cobán es conocido por los numerosos platillos típicos guatemaltecos, como el caquic, cuyo ingrediente principal, pavo, también conocido como chunto. Las etapas son la reproducción, que es lo más crítico del pavo. El pavo no es como la gallina, quiere muchos controles para lograr que la hembra ponga una buena cantidad de huevos. Y luego está la incubación, que lo hacemos por medios mecánicos. Luego está el levante de los pavitos, que es otra dificultad. De último está pues ya lo que es la echada al campo, ya cuando ellos ya salen a pastoreo y comen monte, ¿verdad? Y esta es parte del proceso del pastoreo, sí. Duermen en este galpón y salen en la mañana, a las 7 de la mañana, a comer todo el día y regresan en la tarde. La alimentación propiamente es en el campo. Es mixta, se le da una ración de alimento balanceado en base a maíz y soya, y durante todo el día pues él come monte, donde adquiere algunos aminoácidos que los alimentos balanceados no tienen, y algunas vitaminas también, bueno, y omega 3 también. ¿Qué es lo más difícil en el proceso de criarlos? Todas las fases son complicadas.
Una de las más complicadas es la reproducción. Prácticamente todas son difíciles. La reproducción, la incubación es muy compleja también. Y el levante de los pavitos, los pequeños, da mucho problema cuando uno no conoce. ¿Dónde tienen ustedes sus clientes? ¿Dónde llega la producción de ustedes? La mayoría de clientes está en Cobán. La mayoría de clientes viene a comprar aquí a la granja, a la tienda que tenemos en la orilla de la carretera. Sin embargo, mandamos también algunos clientes que tenemos en la capital, en Huehuetenango, en Xela y en algunos otros lugares. Don Joselito, ¿qué lo impulsó a usted para estar en esto, prácticamente ese platillo tan tradicional de acá? Una de las razones por la que nosotros incursionamos en este negocio era la necesidad que había de producir mejor calidad de chompipes, porque hasta que nosotros entramos al mercado, los chompipes que se encontraban eran chompipes de muy mala calidad, alimentados con muy baja cantidad de proteína, entonces el resultado era que muy poca carne, ¿verdad? Animales enfermos en los mercados, sin controles sanitarios, sin garantías sanitarias. Entonces vimos un potencial pues, que nosotros podíamos aprovechar ahí. Empezamos pues, con la aventura de intentar producir los pavos. Y tuvimos pues, grandes dificultades y aún eventualmente se nos presentan dificultades porque son animales muy delicados, muy susceptibles a muchas cosas para las que las gallinas son muy resistentes. Cuando habla usted de susceptibles, cuando entramos en la parte de la reproducción, los pavos que están, hay que desinfectarse y todo eso. Sí, lo que pasa es que cuando el pavo está en confinamiento, es decir, las aves en general, pero especialmente los pavos, y cuando están en confinamiento, es decir, no salen, están en un solo lugar, cualquier bacteria que entran, ellos mismos la reproducen ahí y se exacerba. Entonces, para evitar eso es que cada vez que vamos a entrar ahí nos desinfectamos, ¿verdad? Tenemos todo un proceso de bioseguridad para evitar la entrada de patógenos, ¿verdad? Es común intacla naval saile echol, daina Joselito Gómez, lain cuanquine quina Ángela Cue, li quiere sin cacacho, li quiere sin cachlana hui, naro ninquere tal sali junjung chik aleval inka hui mas nekerur il bal li ketong ut quiere sin li cachlan ut li akach smak kwanch na alep kwan chihunil narush taubalru merukau beyak banak tentosh que vale chakrabil hui makash chakrabil tos mukunarukta li quiere decir que todo más más chabil re chequen peyal re cuan sacap porque sash chapal con akashlan ya tatiu pero naras llevar la taurus que vales vacunas que vales desparasitantes que vale dijo que alchi vacuna na akman cuanak yahuna hui vacuna que es que entonces kanak incane que ru incane que niman beyal utskwae mas cual numtahanak lish kuankilah kwi rilbalnak mukush hunesta ishim wite ke hunes li ishim entonces mukun animanta lishtibel naraj tsaqal li chihunili na mansa lishtibel renak nimtakulak. La cultura Q'eqchi ha hecho aportes a la gastronomía mundial. Para hacer alguna referencia, podemos mencionar la vainilla. Bueno, uno de los elementos etnobotánicos de mayor importancia para la cultura Q'eqchi es el chesibic. Tal vez es uno de los mayores aportes de la cultura Q'eqchi a la culinaria, al arte culinario mundial. Es una industria billonaria de la que lamentablemente nosotros no obtenemos mucho de eso porque mucho del trasiego que se dio de las plantas permitió que los países de mayor producción de Vanilla planifolia, Vanilla cobanensis se encuentren fuera de nuestras fronteras. Aquí tenemos una colección referente
de las vainillas de Guatemala. Y bueno, le llamamos aquí en la cultura que el chesibic, quiere decir el árbol que fuma, porque los frutos parecen puros, parecen cigarros para empezar, cuando ya están listos. Pero luego cuando la gente los está buscando, dice chesibic, el árbol está fumando, ¿ya? Y es por el aroma que detectan estas vainas. Estas vainas, bueno, aparte claro que la usan mucho en la comida mundial, nosotros en la región las utilizamos puntualmente en la fabricación del cacao, el batido, una bebida muy especial, una bebida ceremonial, que ha tenido algunas variantes, lamentablemente porque esto subió de precio o se está extinguiendo, está escaso. La gente ahora usa canela, cinnamomum ceilánica, que viene de Ceilán, que viene de Asia. Pero hace mucho tiempo yo hice una investigación de cuáles eran los elementos más de la receta, los más antiguos, los originales. Y determinamos que era obviamente el cacao, un 60% de cacao, un 40% de cacao de montaña, Theobroma bicolor, chesibic, frutos de vainilla, pens, es la pimienta gorda o la pimienta de árbol, el pens, y el muc, flores de muc, Cymbopetalum penduliflorum, es un árbol de la familia de las anonas, de las anonáceas, del que las flores huelen muy rico. Todo eso se pone en el comal, se pone a tostar, luego se pasa a la piedra de moler, se le dan varias pasadas y luego lo ponemos en un guacal que le llamamos el bucler y se empieza a batir a mano. Por eso se llama batido también, aparte de cacao, le dice la gente también batido. Cuando ya ha soltado la grasa o la famosa manteca del cacao, se pone encima, se tapa con un trapo y se deja ahí toda la noche para que se pierda un poco el agua. Esa pasta se endurece y ya se pone en guacalitos más pequeños y se le pone agua hirviendo. Y entonces están los trozos gruesos. Cuando uno lo está tomando y lo mastica, se siente un amarguito especial, el amargo del cacao, y la bebida es bastante dulce y es una bebida energética. Y esta, como les decía, es sagrada porque se utiliza en ceremonias como aparte del mayajac, obviamente el pavabank, nuestra ceremonia más importante, una ceremonia de 3 días. Cuando uno llega al evento, a la fiesta, lo recibe en la entrada una persona y le da su guacalito, su hom con cacao. Uno lo bebe en lo que da tiempo para poder sentarse, siempre y cuando uno lleve, o sea, después de dejar el matiaj, la ofrenda en un canastito. Y la ofrenda tiene que ver con el estatus social de las personas, ¿no? O sea, de acuerdo a su estatus y a su capacidad económica, así es la ofrenda. Pero esto es, como les digo, insisto, es importante y un sabor muy particular y muy especial. Entonces, la vainilla, para los que no la conocen, es una orquídea, la orquídea más comercial a nivel mundial, por lo que representa para la producción de esta especie. 110 especies de vainilla es pantropical, eso quiere decir que crece en los trópicos de América, Asia y África, pero de esas solo 10 tienen aroma. Las 10 están en América, o sea, es un ramal evolutivo de acá, y de esas 10, 7 de las aromáticas están acá. La que más huele es esta, que aparte de tener notas a vainilla, tiene notas como a chocolate, Vanilla cubanensis archila. Esto es una cosa rarísima, ni siquiera es un cultivo. Esta crece en el bosque, todavía no se cultiva. A futuro tiene un enorme potencial. Desde que se siembra unos 4 o 5 años, para cargas ya considerables. Es semilla y la raspan los grandes chefs. Por estas cápsulas $25. A esta parte de la inflorescencia. Y entonces ya vienen y cortan aquí. Y está la inflorescencia. Cobán es uno de los 338 municipios de la República de Guatemala. Tiene una extensión territorial de 2.132 kilómetros cuadrados. Cuenta con una ciudad, 11 aldeas y 56 caseríos.
se encuentra a una altura de 2.645 metros sobre el nivel del mar. Yo siempre digo que hay tres tipos de historia. Lo que realmente pasó, a lo cual uno solo podía aproximarse. Lo que muchos creen que pasó y lo que algunos desean que haya pasado. Y casi siempre esa es la parte ilusa de la historia. Yo habría querido que fuera esto, pero no fue. Entonces lo único que podemos hacer nosotros es tener aproximaciones para entender lo que sucedió acá, que fue totalmente diferente al resto de Guatemala. Hay que situarse obligatoriamente en un momento entre 1511 y 1518, cuando la diáspora yo no le llamo la conquista, yo le llamo la invasión de los españoles, la infortunada y desafortunada invasión española, hace una diáspora desde Tonalá para estos territorios, y entonces se ve en la necesidad la gente de acá de resguardarse. Esta tierra de guerra, como bien dijo usted al principio, no se llamaba tierra de guerra. El nombre era un nombre romántico, un nombre, digamos, iluso e ilusorio. Era Samoncá, nuestro territorio se llamaba Samoncá, en el quechí antiguo quiere decir el que piensa, el que sueña, el que trasciende, el que mira hacia arriba. Me gusta hacer la comparación entre el concepto de homo de latín y antropos en griego. Homo es el hombre, el homínido, pero antropos en griego es el que mira hacia arriba. Samoncá tiene una connotación como la tenían los griegos de antropos, el que ve hacia arriba. Cuando llegan los españoles, para entrar a estos lugares tuvieron necesidad de valerse de nahuas tlaxcaltecas. Y los nahuas tlaxcaltecas fueron quienes reconocieron a este lugar como Tezulutlán, más bien Tecolotlán, porque era una tierra muy oscura, de mucho follaje, y había un gran número de tecolotes. Y entonces identifican la tierra esta de Samoncá como Teculután. A Cobán sí se le da, ya muy entró del siglo XVI, el título de Imperial Ciudad de Carlos V, con un error garrafal históricamente para que redactó la cédula real, porque tendría que haber sido Imperial Ciudad de Carlos I, porque Carlos era primero de España y quinto de Alemania. Y aquí lo que vinieron fueron los españoles, no los alemanes. La impronta alemana solo se da con la llegada de Justo Rufino Barrios, más de 300 años después, ¿verdad? Entonces, pero quieras o no, a Carlos, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, le llaman Carlos V, más conocido como Carlos V, porque era el título imperial que tenía, y a Cuba le dan el título de Imperial Ciudad de Carlos V. Se le dota con un escudo real, se le da el título de real, como se le dio título de realeza a San Juan Chamelco. Y de ahí que se le llame la tierra de Carlos V, pero en realidad no existe una connotación de la tierra de Carlos V. Nosotros no la reconocemos así. Declaran la fundación de Cobán el 4 de agosto de 1543, pero antes se funda San Juan Chamelco, el 24 de junio de 1543. Y los pueblos que van fundando los españoles los van poniendo bajo la advocación de un santo. Y entonces, allá está San Juan, luego está también San Pedro Carchá, Tactic, Santa María Tactic, San Agustín Lanquín, y Cobán, que es el Calpul principal, una aglomeración de casas principal, lo ponen bajo la advocación de Santo Domingo. Pero lógicamente era la orden dominica, y entonces se llama Santo Domingo de Cobán. Dicho sea, llama la atención en la historia que
A lo largo de estos 500 años el término de Santo Domingo de Cobán se fue perdiendo. En tanto en los otros pueblos no. Usted se va a ir a San Pedro Carchá, a San Antonio Senaú, a San Miguel Tucuro, pero se va a ir a Cobán. Y eso solo tiene origen en intenciones aviesas, pero ahí entra el lío, el problema de las religiones y de otros credos entre nosotros, entre comillas, nosotros los, entre comillas, occidentales. Mire, cuando yo crecí me recuerdo que fue uno de mis problemas en la escuela que le pregunté al profesor de geografía cómo se llamaba Cobán. Y me sacó una versión tan torpe. Es que vinieron unos españoles preguntando por la hija de rey Cobán, se fue por ahí la hija. Por favor, por el amor de Dios. Eso ni la Caperucita Roja lo cree, ¿verdad? Mire, en Yucatán está el original del diccionario Motul. El diccionario Motul, lógicamente, está escrito en maya yucateco, pero como ustedes bien decían, había como un idioma sustrato, ¿no? El chol estaba metido por todos. Era dominante. Y el diccionario Motul tiene mucho de chol. Y en el diccionario Motul está el nombre Cobán, que quiere decir lugar nublado. Desde donde usted mire para Cobán, si usted va, no sé si usted ha estado por el río La Pasión, mira hacia acá, hay nubes. Si comienza a subir del rancho para arriba, están las nubes. Si mira de Zacapulas para acá, están las nubes. Y si mira de Isabel para acá, están las nubes. Era un lugar nublado. En cierto lugar de la Sierra de las Minas, más del lado de la Baja Verapaz, por Purulá, está un lugar que se llama Huachac. Ahora es una finca. Pero Huachac es un enclave situado en la Sierra de las Minas que actualmente es una finca altamente conflictiva. Y nadie se explica por qué, el porqué de esa conflictividad. La razón está 500 años atrás. 500 años atrás, de ahí sale el líder que hizo frente a la resistencia contra los españoles. Si ustedes van a San Juan Chamelco, ahí está Juan Ajpop Ovatz. A mí no me gusta ponerle Juan, porque esto ya fue cuando lo bautizan en 1537. Ajpop Ovatz, en ese momento es un jovencito, que estaría entre los 15 y los 18 años, de acuerdo a Fray Jerónimo de Román, un historiador jerónimo, que publicó un libro que se llama Repúblicas del Mundo, en las primeras 2 décadas del siglo XVI. Sacan a este joven y lo ponen como Aj Jolomná de toda la tierra de guerra. Aj Jolomná quiere decir el cabeza. Aj Jolomná de toda la tierra de guerra. Se traen de Huachac a Pabatz para ponerlo al frente, y entonces lo ponen a gobernar desde un punto equidistante, que es un lugar que se llama Chamil, que está arriba, en las montañas arriba de San Juan Chamelco. Y desde ahí gobierna equidistantemente, pero él sabe que va a ser imposible hacerle frente bélicamente a los españoles. Tarde o temprano van a entrar. El municipio de Cobán limita al norte con Ixcanquiché y Tactic, al sur con San Cristóbal Verapaz y Santa Cruz Verapaz, al oeste con Chisec, San Pedro Carchá y San Juan Chamelco, y al oeste con Uspantán y Chicamanquiché. Su clima es templado húmedo y su fiesta titular se lleva a cabo el 31 de julio al 6 de agosto en honor a Santo Domingo de Guzmán. Estamos encantados de estar en las comunidades lingüísticas. Ahora estamos en la tierra de los Quechí, en Cobán. Cobán nos ha sorprendido con su cultura, su idioma. Todos son mayas hablantes acá y nosotros queremos platicar con las personas que son hacedores de cultura, y precisamente nos encontramos pues con Neri Lucas, presidente de la asociación civil Amigos de la Marimba de Cobán. También está la vicepresidente
Magali de Lucas. También está la tesorera Marta de Beltetón. Bienvenidos a las cámaras de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Platiquemos sobre su quehacer, la historia, estimado Neri Lucas, de la asociación. ¿Cómo iniciaron? Bueno, preocupados de que la música con marimba se estaba perdiendo y estaba prevaleciendo la música extranjera. Entonces, algunas personas amantes a la música con marimba, pues viendo esa preocupación, nos reunimos y formamos allí una asociación civil de amigos de la marimba de Cobán. Y esto pues nació un 6 de julio del año 2000. Fue una lucha muy dura, porque empezamos viendo cómo le hacíamos para conseguir marimba, para empezar. Luego pues solicitamos una marimba a ADESCA, que es una institución del Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad? Nos donaron una marimba en el 2003. Luego pues empezamos también, inauguramos la escuela de ejecución de marimba. Y luego, pues lógicamente no íbamos a tener ejecución, entonces organizamos también la escuela de baile con marimba. Entonces ya las dos van de la mano, ¿verdad? Y así fue cuando empezamos nosotros mismos enseñando a bailar a los chicos. Pues, porque la marimba tiene esa particularidad que no es como un baile moderno de otras culturas. No. Tiene... La marimba tiene sus ritmos y su elegancia. Tengo entendido que el 6 de julio celebraron sus 15 años y fueron declarados embajadores de la cultura de Cobán, Alta Verapaz. Coméntenos de sus actividades, el por qué ese reconocimiento. ¿Se lo esperaban o no? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que nos da. Hoy estamos en nuestra sede, en el Palacio de Gobernación Departamental, que para nosotros es un orgullo poder decir aquí estamos y ser parte de también estar inmersos en este gran edificio, pues representando la cultura de las Verapaces. Es una gran responsabilidad y ya queríamos contarles de hecho de que es historia, es reconocimiento por todo el pueblo, por Guatemala, por todo el mundo, en donde nosotros fuimos nombrados embajadores de la cultura de Cobán, Alta Verapaz, de parte de la Municipalidad de Cobán. La verdad que es una satisfacción, una bendición, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, hoy más que nunca, decir, representar a nuestro pueblo con mucho orgullo es un trabajo grande, es una responsabilidad y con amor lo vamos a continuar haciendo, si Dios nos lo permite. TV Maya en tu comunidad es un programa diseñado para estar en las comunidades lingüísticas y hoy estamos en Cobán. Precisamente está con nosotros también Marta de Beltetón, que nos ampliará más actividades. Estamos platicando que los amigos de la marimba de Cobán no solo es enseñanza de marimba, sino que también es baile. ¿Qué más ofrece para fortalecer la cultura de Cobán? En sí, nosotros somos una gama de cultura, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de trabajar con niños y jóvenes y al mismo tiempo incentivamos a que los demás municipios y también en época anterior nos invitaban a apadrinar las escuelas de baile en Chicacao, en San Lucas Tolimán, en San Juan Comalapa, a varios lugares donde íbamos a participar. Nos invitaban luego para que regresáramos a enseñarles a bailar a los maestros, para que luego ellos enseñaran a los alumnos. Y nos sentimos orgullosos de esa labor. Excelente.
Tengo un cuestionamiento, ¿en qué lugares más han llegado? ¿Alguna anécdota que tiene la asociación de decir vale la pena llevar la cultura Elchi a otros lugares? Sí, nosotros fundamos en Patulul, Suchitepeques, también escuelas de baile y difusión. Afortunadamente estaba un alcalde muy colaborador ahí y les compró marimba y les mandó a hacer salón. Y ellos pues están bien afianzados ya. Hemos recorrido toda la República. Estuvimos en Cuilco, ya cerca de la frontera de México, en San Ildefonso, Ixtalacán. Hemos estado en Ayutla, en Malacatán, ahorita pues en Tejutla, ¿verdad? Y hemos ido a representar a Guatemala, al San Salvador, hemos compartido escenarios con México, hemos ido a Chiquimulas, a Capa, Esquipulas y a todos los recónditos lugares de Guatemala. Yo vi la expresión de Magalí, de Lucas, cuando menciona los lugares, es como un suspiro. Grandes momentos, seguramente hay mucho, pues tienen mucho reconocimiento, tenemos que reconocer esta parte, valga la redundancia, pero ¿cuál es el reconocimiento mayor que ha recibido la asociación? Pues mire, yo creo que el reconocimiento mayor es el ser aceptados, acogidos a todos los departamentos de Guatemala. Le voy a hablar un poquito, le voy a agregar un poco de la historia. Ya lo decía acá el profesor Neri, hemos recorrido toda la ciudad, toda la República de Guatemala. Manejemos de todo el occidente y la costa sur, pero yo quisiera mencionarles desde las fronteras del sur, norte, oeste, occidente, o sea, hemos recorrido todas las fronteras de México con Guatemala y para dar vuelta hasta El Salvador, y ya llegamos para El Salvador, pero sí, ya viajamos a todos los rincones del país. Si le mencionamos no terminamos, porque reconocemos que realmente tenemos un mapa ahí donde está identificada casi toda la República de Guatemala, pero hay anécdotas también muy especiales. Quiero compartirles de que dentro de todo, ya lo decía, pues las vivencias que hemos tenido es de aprendizaje, porque usted sabe que para iniciar un proyecto no es fácil. Decir aquí estamos es un trabajo de titanes, es una lucha constante y sobresaltar obstáculos, en donde con la bendición de Dios, porque esto se trabaja con la bendición de Dios y con la asesoría de Él es nuestro jefe, Él nos guía, y realmente es una labor que hacemos para servirle a nuestra comunidad. Es una labor que se hace con amor, con responsabilidad, sin esperar nada a cambio, solo que el Señor nos permita servir a nuestra comunidad, porque para nosotros este galardón que nos dieron de embajadores de la cultura cubana, creo que ha sido uno de los logros más grandes que hemos tenido, porque usted sabe que es difícil ser reconocidos en su mismo pueblo a veces. Muchas felicidades. Quisiera hacer una última pregunta a Marta. ¿Cuáles son los retos, los desafíos de la asociación? ¿Qué falta por hacer? Bueno, nos sentimos satisfechos de lo que hemos hecho. Y bueno, pues quisiéramos multiplicar a nuestros alumnos y poder llevar a los rinconcitos de nuestra patria e incentivar a bailar marimba, a tocar marimba, que es algo tan valioso que se ha perdido, porque cuando uno está lejos y oye las notas de la marimba, el cuerpo se le enchina de emoción. Aunque usted lleve 10 días de no estar en su patria, ya siente la nostalgia. Estar en Cobán, nos sentimos honrados de estar acá, todos de gala, un lugar especial en la tierra de Chipichipi. Quisiéramos que nos dieran sus saludos, su mensaje a los televidentes de TV Maya en su idioma de Chile. Comenzamos. Bueno, Pantio Shere con que Arin, la O Sacachol, Panco Riquenesh Laesh, porque Nakanao, Nachocochi, Solo, Chocochi, Chishkebali, Li Sail, Li Comunidad, la O Noco Trabajic, Chiruli, Li Trabaj, Li Marimba, Usacachol, con que Laesh Aran, Noco
trabajé sa comunil utaan naraj Guatemala. Bantio Sherrena que chalarin sale Jacoban. Bantio Sherre también la que él y Atinopal sale televisión porque Ana Nashik Katin Chalabarret Katenamit Guatemala. Tagamuah kate sih perbe asbales bahwa armayak awara awa pat katenamit kikit wan ma engoyukin kah sonek reli tsir reli pishab katio sih chene malai wan hel et lo kahagush kagushuleo kaslonkes tichir nehel khair. A usted también, estimado televidente, estamos muy agradecidos que nos haya acompañado aquí en Cobán. Queremos dejarles con el producto final de esta Asociación Civil de Amigos de la Marimba de Cobán. Vamos a dejarles con la interpretación de la marimba con el mismo nombre, Cobán, del maestro Domingo Betancourt.
El trigo, el arroz y el maíz, entre otros granos básicos, han formado parte de la alimentación del ser humano durante su existencia en Mesoamérica. Y la cultura milenaria maya, Xerchi, es una muestra de ello. Vamos a hablar de Ixim, la parte ya científica, y quién mejor que Freddy Archila, quien nos comentará en la parte científica. Freddy, coméntanos de cómo se viene la evolución de nuestro maíz. Bueno, el tema de maíz está íntimamente relacionado con la llegada de los primeros humanos al continente americano. Dentro de los estudios que yo he realizado y las hipótesis que yo planteo, está que los humanos más primitivos que viajaron de África hacia Europa conocían ya el sorgo, y al llegar a Europa pues fueron a topar con otra gramínea un poco más delgada, pero que igual fue útil para ellos, y fue el trigo. El paso de los humanos de Europa hacia la parte esa euroasiática, hacia la parte asiática, les permitió también toparse con otra gramínea de importancia, el maíz, el arroz. Y el arroz pues también se parecía al trigo y guardaba cierta similitud. Al llegar a América, y aquí no vamos a entrar en polémicas quiénes llegaron primero, se saben que hay muchos yacimientos Clovis, pero cada día se encuentran más evidencias de que haplogrupos siberianos pudieron haber sido, sí, pudieron estar, pudieron ser los primeros en venir a América. Ellos encuentran una planta que se extendía desde Norteamérica, desde el centro de Norteamérica hacia Nicaragua. ¿Por qué? Porque en esa región había un megapantano, millones de años atrás, miles de años atrás. Y ese pantano fue desapareciendo y fueron quedándose mega lagunas, mega lagos, mega pantanos o micropantanos que se fueron desprendiendo de y así fue como fueron evolucionando las especies de una especie de sea primigenia, que sea es el género del maíz, hacia las distintas especies de sea que nosotros ya conocemos. Pero bueno, ¿cómo era esa sea primigenia? Creemos, y eso lo hemos plasmado en algunos documentos, que el primer maíz era una planta no muy alta, de mazorcas pequeñas, completamente cubiertas de glumas, o sea, unas brácteas que cubren cada granito de maíz, cada cariopsis. Y cada cariopsis, o sea, cada granito de maíz tenía una cubierta, una testa dura, como que era una nuez, ¿verdad? Entonces, eso era complejo. O sea, había que, imagino que solo quemado directamente al fuego se podían comer ellos una especie de poporopo. Afortunadamente, investigadores en Europa, en Estados Unidos, en Asia han descubierto que con la simple desactivación de un gen se pierden esas glumas o esas brácteas que cubren los frutos y las cariopsis, y que esa testa dura del maíz, además, al desconectar el gen respectivo, se pierde y queda ya descubierto el maíz. Pero existía otro problema. El otro problema es que los granos aún así quedaban con una punta, una especie de espina, lo que hacía difícil que se pudiera desgranar. Y ese fue el otro proceso, el otro paso en la selección que el hombre estaba haciendo de este grano: escoger maíces que tuvieran ese ápice, esa espina cada vez más redondeada, y llegar a
a las mazorcas, de mazorcas muy pequeñas, con 1 o 2 hileras, a las mazorcas que conocemos hoy en día, de muchas hileras de maíz, desnudos completamente, y planos, y en Guatemala en algunos casos hasta un poquito hundidas las puntas de cada fruto. Eso ha sido, digamos, en un resumen de esta evolución. Ajá. Freddy, para determinar lo que nos acabas de comentar, ¿cuántos años te ha llevado entonces para adquirir esos conocimientos y dónde has viajado para determinar? Digamos aquí, a diferencia de las investigaciones que hago yo con orquídeas, que llevo desde la fase de rescate en el campo hasta la publicación, aquí sí hice mucha observación de campo. Y yo solo traté de conectar ese conocimiento aislado. Aquí hay, o sea, involucrada mucha gente, muchas publicaciones, que yo me senté a armar el rompecabezas y bueno, y lo que faltaba, tratar de armarlo por una simple lógica deductiva. Qué interesante, Freddy. ¿Qué significado tiene para el pueblo quechí el maíz y por qué no hablarlo a nivel nacional? Bueno, el maíz, Alta Verapaz no es la excepción para este país, es sumamente importante, ¿verdad? Como lo es en todas las regiones. Y aquí, digamos, por la característica y el modelo agrícola, que es de tumba y quema, para el pueblo quechí existe una enorme cantidad de cultivares o de variedades de maíz que se adaptan a regiones a 0 metros sobre el nivel de mar y a casi 3000. Es muy variable, muy importante, y dentro de la dieta diaria, pues aparte de la tortilla, los tamalitos, los pochitos, los chepitos, los chutes, o sea, esa gran variedad de tamales también es amplia. Y bueno, en algunos lugares de Alta Verapaz es un espesante de algunas sopas, de algunos caldos. La base central, digo, en el sistema de milpa para la seguridad alimentaria, en un sistema de producción antiguo. Porque a la hora de establecer la milpa, ahí en esa milpa empiezan, después de quemar, cuando la milpa tiene más o menos 1/4 de altura, empiezan a salir los hongos comestibles, del tipo choreque. Y eso es la principal, digamos, fuente alimenticia. Luego salen plantas como el macuy o la hierba mora, le dicen el cés, amaranto, chonté, rotil. Empiezan a salir y eso le da de comer también a la gente. Y cuando llegan los animales a atacar la milpa, el dueño de la milpa los caza. Entonces la milpa provee no solo plantas comestibles, sino animales también. Es realmente un agrosistema complejo, pero que le da seguridad alimentaria. Y esto se ha perdido, se está perdiendo, porque la gente va y compra productos sumamente tóxicos. Voy a mencionar nombres, ¿verdad? Yo asumo toda la responsabilidad. El gramoxone, por ejemplo, esos organoclorados tan peligrosos. La gente aplica el herbicida y mata la maleza, sí, pero las plantas medicinales también. Y los animales sienten esos olores tóxicos, esas toxinas, y evitan esas milpas, ya no las pueden comer. Entonces, lo que pareciera algo simple, una tecnología fácil de adoptar, también tiene que ver en la pérdida de la seguridad alimentaria del pueblo maya quechí. Gracias, Freddy, por darnos a conocer, pues valga la redundancia, tus conocimientos. A usted también, que nos dé en donde quiera que esté. Te enviamos saludos cordiales desde Cobán, Alta Verapaz. Vamos a seguir con más de Telemaya en tu comunidad. Alta Verapaz fue creado por el decreto del Estado de Guatemala el 4 de mayo de 1877. El municipio de Cobán fue fundado por Fray Bartolomé de las Casas el 4 de agosto de 1543. Al punto que yo le digo que para entenderlo es preciso conocer un documento que se llama Concierto
Maldonado Las Casas. Esto debiera ser tan conocido como el acta de la independencia, entre comillas, la independencia de Guatemala. Bartolomé de Las Casas era un personaje controversial. Está propuesto para los altares en la Iglesia Católica. Yo creo que es más fácil que nosotros lleguemos primero a los altares que Fray Bartolomé de Las Casas. Es un personaje que yo admiro mucho. Era un personaje controversial y que no vino precisamente como un cura pacífico. Él vino como encomendero. Él traía un objetivo que era comerciar. Y le encantaba la plata. Y cuando le digo la plata, estoy hablando de la plata mental, el AG en la tabla periódica de Mendeleev. Y él era hijo de Pedro Casas, que era un comerciante muy fuerte, presidente de una asociación de comerciantes que sería el equivalente de ser presidente del CACIF. El papá se lo trae en el tercer viaje de Colón. Ya se lo trae jovencito también, casi de la edad, se llevaban 5 años con Apopovats. Se lo trae con la idea de explotar la plata de un lugar de México que se llama Ostotipaquillo. La mejor plata de América está en Ostotipaquillo de México. Y ellos tenían conocimiento de esto. A donde iba a Las Casas salía peleado y echado. Sale de Nicaragua, llega a Guatemala y en ese momento estaba de gobernador interino Alonso de Maldonado, pero en ese periplo pasaron muchos años. Estaba Alonso de Maldonado, que fue un patojo que en el momento del encontrón con los españoles de la Española, él les fue a conseguir una espada. Había un patojito que estaba con Fray Pedro de Córdoba aprendiendo latín, lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. Y entonces se encuentra con Alonso Maldonado, ya hecho todo un gobernador, pero a la vez ya hecho también yerno del adelantado Montejo de Yucatán, con sus intenciones de hacerse de este territorio de Tezulutlán, para entonces ya reconocido como Tezulutlán, que a la vez lo identificaron como tierra de guerra porque no se podía entrar. Yo no creo que nuestros ascendientes hayan sido tan aguerridos. Yo creo que no se podía entrar por el clima. Si nos cuesta llegar ahora, ya se imaginan en el siglo XVI. El quechí era el predominante, pero aquí estaban también los choles, en el territorio de la Baja Verapaz, los achíes, choles muy poco, más bien estaban en la confluencia entre Lacandón y los achíes. Los achíes, con quienes nunca hubo una buena relación, entre quechíes y achíes, nunca hubo una buena relación, y un grupo muy particular, los acalaes, una etnia que se extinguió. Aquí hay un barrio que se llama San Juan Acalá, que terminó con el proyecto de Las Casas de Acpopaz de hacer de este territorio un país autónomo. Bien, entonces Maldonado ve la oportunidad de aprovechar el ímpetu de Las Casas para entrarle a este territorio. Le dice al padre, bueno, a ver si este es tan, como hubiéramos dicho nosotros, a ver si este es tan cabroncito. Echa punta ahí. Y entonces hace un contrato que se llama Concierto Maldonado de Las Casas. A todas luces y a la vista de abogados expertos en historia, dicen que el contrato era totalmente ilegal. Porque por un lado, Las Casas se arroga la representación de la iglesia. Y el papi no era ni obispo. Y el obispo era Francisco Marroquín. Y por otro lado, Alonso Maldonado se arroga la potestad del rey y era gobernador interino. Ni siquiera estaba ratificado su nombramiento por el virrey de México, que desconocía totalmente de esto. Bien, ellos firman un contrato muy largo, pero sustancialmente decía que Las Casas se agenciaría de este territorio evangelizando por medio del amor, de acuerdo a un libro que había hecho que se llama De Único Vocationismo. Número 1. A cambio, los quechíes y quienes existieran dentro de los territorios pasarían a ser vasallos del rey, no esclavos.
El esclavo es esclavo y el vasallo tiene derechos. Por supuesto también tenían que tributar, pero en el concierto queda claro de que podrían tributar con lo que hubiere. Con lo que hubiere. Como contraparte, se compromete Alonso de Maldonado a que durante el término de 5 años, a partir de la entrada de ellos, ningún español podría entrar al territorio. Y las casas hábilmente logra traer nahuas tlaxcaltecas por su amistad con el obispo de Tlaxcala y hacen el enclave en su pueblo. Zacapolas, Ospantán, hacen los enclaves y comienzan a evangelizar con tlaxcaltecas. Ni un español puso los pies. Aquí estoy hablando cerca de 1530. Y logra hábilmente, y hacen contacto con Akpopovats y logran que una hija de Akpopovats se case con el cacique de don Juan de Zacapolas. Y entonces se hace un maridaje entre zacapultecos y quichíes que interesaba mucho a ese juego diplomático que establecieron Akpopovats y Bartolomé de las Casas. Y es ahí donde le digo que comienza una historia totalmente diferente a la historia que lleva el resto del territorio del Mayabo, que se llamó después Guatemala. Y algo que es muy importante, Las Casas fue tan hábil que a espaldas de Maldonado y de Pedro de Alvarado, bueno, Pedro de Alvarado a espaldas de su cadáver porque se murió en el intento de ir a conquistar unas áreas de México donde no tenía por qué haber ido, logra que este contrato por 5 años, en los diversos estamentos se lo prorroguen casi a 15 años. Entonces estos territorios fueron quedando prácticamente como olvidados, porque había mucho más territorio en el occidente, se podía sembrar trigo, el algodón en la costa sur, el cacao en la zona del Salvador, las zonas cacaoteras del Salvador. Y entonces le digo, este territorio volvió a quedar exactamente como estaba cuando llega Cristóforo Colombo, mal llamado Cristóbal Colón, don Cristóforo Colombo, en 1492, y queda casi virgen por 300 años. Siempre se ha tratado de peyorizar nuestra historia. Y entonces he escuchado yo gente que con mucha autoridad dice es mentira, porque aquí le pusieron, fíjese esta perversidad. Aquí no se le conoce como Akpopovats. Nosotros en la universidad hemos rescatado ese nombre y otras personas de San Juan Chamelco se llaman Juan de Matalbats. Ese nombre no dice nada en quechí. Por el contrario, ma quiere decir viejo, tal es español, bats, un bono, ma un viejo, un tal mono. Y Akpopovats quiere decir el quinto que se sienta en la estera de mando de la dinastía Bats. Era exactamente la misma gradación que tenía Carlos V allá, el quinto de la dinastía de su casta. Y esto fue algo que le gustó, y esto lo descubre Las Casas, y se lo cuenta Carlos V, que había sido su alumno. Y así logra hacer una relación en donde termina Carlos V invitándolo a que vaya, y este viaje se da en 1544. Y no solo se va él, se van varios principales. En el Museo del Prado en Madrid usted puede encontrar una pintura de autor anónimo donde está la visita de Akpopovats al rey, Carlos V. El rey estaba muy enfermo y lo recibe Felipe II. El hijo. Y cuando el maestresala les dice el rey o el príncipe va a entrar por acá y ustedes tienen que inclinarse, Akpopovats le dice, un rey no se inclina ante otro rey. Y cuando Carlos V se entera de esa postura de Akpopovats, se levanta de su lecho de enfermo y va a tratar con él. Sí, como le digo, pero toda esta historia nos la fueron aplastando, no solo en Verapaz, sino en toda Guatemala, para sumirnos en este estado en que nos tienen ahora,
de una ignorancia total de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cada año, a finales del mes de julio, se celebra un evento maya, un certamen que tiene el objetivo de fortalecer los idiomas mayas, la indumentaria, los conocimientos y saberes ancestrales de la cultura milenaria. En ella participan aproximadamente 125 señoritas. La ganadora del certamen es coronada con el título de Rabin Ahau, que significa la hija del rey, quien es considerada la reina indígena nacional. Entonces fue por ello que nace esta iniciativa a través de el profesor Marco Aurelio Alonso y otras personas también para invitar a señoritas de toda la República de Guatemala. Con eso surge lo que es el primer evento de Rabin Ahau. Inicia en el 68, sin embargo madura ya la actividad en el 69 con la primera Rabin Ahau, que es Catarina Ortiz Jiménez de San Ildefonso, Ixtahuacán. En sí son dos departamentos bastante fuertes. Impresionante la participación de estos departamentos, por ejemplo, le hablo de Huehuetenango y también de Totonicapán, que son los departamentos que más han tenido la corona en su territorio. Es por ello que para nosotros es una alegría ver de que Huehuetenango ha sido uno, y específicamente San Ildefonso, Ixtahuacán, que ya lo ha tenido 3 veces. Yo siento que ha sido más que todo en la inspiración de la primera Rabin Ahau y también que las señoritas de este municipio específico de San Ildefonso se preparan bastante, y es curioso que en todas las ediciones, en todos los años que se lleva a cabo el evento, nunca ha quedado fuera de las semifinalistas. Ha surgido un interés bastante fuerte desde estos últimos 4 años, ya que cada edición va aumentando la cantidad de señoritas que se interesan en venir a participar a este encuentro intercultural. Para nosotros este encuentro intercultural pues nos enriquece bastante. Ya por departamento puedo decirles de que vamos a tener 18 departamentos participando, ya que se adhieren a nuestra actividad otros municipios que jamás habían venido también. Municipios de Huehuetenango, municipios de San Marcos y Petén, que también es uno de los departamentos de que raras veces viene a participar. Sin embargo, este año pues ya tenemos la confirmación de que sí viene Sayashel Petén. Entonces para nosotros es una alegría porque sabemos, cuando hablamos de Petén damos referencia de la cuna de la cultura, ¿no? De la cultura maya. Sin embargo, es donde más se ha perdido. No se trata de una competencia, sino que más bien una convivencia. Y en esa convivencia ya el jurado, como bien vemos, este día es la inscripción. Sin embargo, ya entre todas las personas que están, ya hay ex-rabines. Y entonces ellas están ya visualizando a las señoritas cómo se comportan con las demás señoritas. Entonces ya para entrar dentro de las 13 semifinalistas, no solo es el discurso del día viernes, en 2 minutos en el idioma materno y 2 minutos en castellano, sino que más bien ya hay un trabajo de varios días. Es el mismo jurado que está ya inmerso desde que inicia la actividad. Sailcho lejil choquere, sali kutala la Juan, nasao sali cachor, lao sali katenamit koban, nasao sa cachor, chishkul bale, chijunil, lisahtuk ish, chijunili poyornam, lina kechal, shkut besinkili jalan, shnalebeb, lina keshkanchak, likeshkanam chak likasheli katon, sa chijunil katenamit ishimuleu. Pues mi experiencia en la trayectoria de mi reinado y mi nacimiento allá en mi pueblo, pues ha sido una de las maravillas,
porque mi vida que he experimentado allá es poder conocer más el fondo de mi cultura, de poder conocer mis tradiciones, de poder conocer cuál es mi lengua, mi traje, y no poder rechazarlo por medio de discriminaciones, no poder rechazarlo por medio de burlas, sino experimentarlo a través de mi coronación. Pues a través de mi coronación he experimentado muchas cosas. He podido desenvolverme, poder conocer al fondo todo lo que nos han enseñado nuestros antepasados y todas las cosas buenas que nos han heredado desde mucho tiempo. Las actividades que realizamos como hija del pueblo es poder lograr un cambio o poder hacer proyectos que nos beneficien tanto a mí como a mi pueblo y hacer para que ellos se desarrollen como pueblo y ver qué dificultades hay allá para poder hacer proyectos que nos beneficien a todos. Pues mis expectativas en esta actividad es poder representar con orgullo mi municipio y mi departamento de Huehuetenango, de poder hacer lo posible para llegar a la coronación, que eso esperamos de Dios, que solo con Él podemos lograr todo, ¿verdad? Y pues hacer todo, dejar todo de mí, poder dar todo de mí y no defraudar a mi querido municipio. Hantagesh anima chonegilak yulas chenkeshkeshchen, hunskawilekul, yet huspeganilti jaguan ayine ayhun elauti, wachwan walon ayeshin, tolo gapchitok yingwashkulal yulhunjibank inalti, kokawil, kowahpohnini, swach ilal mashiakanep kuhichmam ayon, hochtag, tolmasan ilhansiashilal mashiakanep ayon, Puchioche tolchiltok yin swach ilal ka bugap ke wolko ke chogap yilep swach ilal kapasho geto kachiwalon aishi hunskawilek ul tologap yetans qinal tolchachayol yulhun kono kobanti tologap cheyitok yin washkulal qamogap owal qamogap pohleh pail qamogap siop tagil chay kayoke shol ka bugap cheyilon togepa ashkadiochwan komamtiosh. Shaqi bueno gel mbak ribilos pama TV Maya pues chiulaba que wa contra quoi táctic coban kilko chitran wa costumbres tradiciones chpamo atin mitle shoge pues ni se mitzer bar humbar kanshnar khore kanshnar koshnar desfile kante takwa coban entonces chiulaba que wa canal Van Benre are Petronila Suizaki, quien pitch pamer juntin mit Santo Tomás Chiche, departamento del Quiché, pues que ya pues un saludo, pues shakhawakan no shere y shokoje pues que lo chesa gel con anim ihoral, pues chulaba lua chpamwak bajo cable che evare kukami un omru chukab y omru chui omru qih con chpamo nu chakchi kukamir hontir tak sutak kan chpamo honim qihre pues chulaba kok mitzer per hontir pakan maltiosh. Al estar en Cobán, usted percibirá la cortesía de sus habitantes, escucharlos hablar en su idioma quechí, observar sus orquídeas, ver sus recursos naturales desarrollándose en su máximo esplendor, es sin duda una grata experiencia. Nos encontramos en Gobernación Departamental, el edificio, en el portal de aquí de Cobán, Alta Verapaz. Les agradecemos su sintonía a una emisión más de TV Maya en tu comunidad. Los invitamos para que sigan nuestras producciones. Es de esta forma donde les invitamos para que se conecten con nosotros a través de nuestra página web www.tvmaya.org.gt. Recuerde que usted siempre es nuestro invitado especial. Hasta nuestra próxima comunidad lingüística. Hemos estado en el territorio de los Quechí. Hasta entonces.